Se viene el entrevistado, que es Federico Fasano, hasta hace poco tiempo al frente de la República, y que recientemente renunció a dicho diario. Repaso mínimamente una arista de Fasano, que es las inocentadas que ha realizado a lo largo de su carrera en los diferentes diarios que dirigió, ¿no? Yo tengo el primer recuerdo cuando, desde la República, un día de los inocentes, se anunció la explosión del colector de Punta Carretas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en Atlántida y era cerca de donde vivía yo. Y entramos en pánico, porque llega mi madre, creo, con el diario, y bueno, esto fue cerca de casa, capaz que hay problemas en el barrio. Al poco tiempo nos enteramos que era una humorada de la República, pero que generó reacciones desde el propio ambiente político. Y estaba Tabaré Vázquez al frente de la Intendencia aparte. Ya en el 70 había anunciado la renuncia de Pacheco en uno de sus diarios, en el Ya. En el año 93, mirá la que se mandó. En pleno bajón por la eliminación para el Mundial, sí, anuncia la República: Nigeria no irá al Mundial de Fútbol. Y decía, la FIFA invitó a Uruguay a jugar la Copa del Mundo por ser el país número 25. Fasano siempre al borde de que lo acogoten. El presidente de Nigeria adoptó la drástica decisión ante la monumental estafa detectada en la Asociación de Fútbol Nigeriano, que desmembró la del seleccionado. Hay varios jugadores presos y el técnico holandés renunció. Era el presidente Ibrahim Babangida. Después, por ejemplo, vino el anuncio en el 98 de que Clinton tenía SIDA. Año 98. Se informó que un laboratorio llamado Ferguson Corp, encargado un chiste de los livianito. Sí. Confirmó que dio positivo. Luego se explicaba que Mónica Lewinsky había dicho que no tenía SIDA y que la secretaria de Salud había sacado un comunicado pedagógico explicando que el SIDA también se contagia por sexo oral. En el 99 anunciaron que Never Araujo, agobiado, había renunciado al Canal 12. Y bueno, varias... bueno, la del 2000... El agujero de la calle Polié, que decía que había dejado al descubierto una vasta red de túneles construidos por el MLN en los 60, y la nota estaba ilustrada en la tapa con una foto del agujero que había conmovido a la sociedad porque un auto había caído en él, con el senador Eleuterio Fernández Huidobro señalándolo. Incluía una infografía y señalaba que la red de túneles llegaba al CID, a la cárcel del pueblo y hasta la sede de la masonería. Esa mañana un programa radial hizo una extensa nota con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, sobre el tema. Incluso algún legislador llegó a opinar muy duramente contra el MLN en otra emisora. Parte de las humoradas que ha hecho Fasano a lo largo de su carrera al frente de diarios. Vamos a recorrer su vida en la entrevista. En el mes de diciembre, y a través de una carta pública en la República, Federico Fasano Mertens anunció que se retiraba de ese diario tras 54 años de periodismo activo y 49 de dirigir medios de comunicación al servicio de la izquierda, vamos a decir, entrecomillado, según sus palabras. De acuerdo a lo que explicó el hasta entonces director del Multimedio Plural, la totalidad de las acciones del grupo conformado por La República, AM Libre y TV Libre pertenecen ahora al empresario argentino Gustavo Lloca o Ioca. Fasano fundó La República en 1988 y para entonces ya contaba con una intensa actividad periodística. En sus inicios trabajó en El Bien Público, La Mañana, BP Color y Canal 10. Luego continuó su carrera en México y Argentina, donde escribió para medios como El Universal y La Jornada. También fue director de Le Monde Diplomatique para América Latina. Finalmente regresó a Montevideo, donde, según su propio testimonio, se comprometió públicamente a dotar a la izquierda uruguaya de los medios de comunicación masivos y profesionales necesarios para disputarle la hegemonía al sistema dominante. En momentos que su pluma ya no está retratando el devenir uruguayo, nos pareció una buena oportunidad para invitarlo a que nos cuente su historia y comparta su visión sobre cómo sigue la actualidad política del país. Entendido que su última declaración pública fue la carta de renuncia que mencionamos al principio de esta introducción. Fasano, bienvenido y gracias por acompañar. Bueno, me gusta estar con ustedes, con un grupo joven, futuro del país. Es cierto, desde diciembre no he vuelto a escribir. Tengo un compromiso de no hacerlo hasta que se cumplan con las obligaciones de los compradores de las acciones del multimedio, compromisos que vencen el 7 de mayo próximo.
si sean cumplidos o no sean cumplidos, estoy liberado de mi compromiso inicial de hace 2 años de no concurrir, es decir, de no competir con los medios que yo dirigí, que ahora ya no son míos. Esa exoneración y esa limitación van a estar vigentes a partir del 7 de mayo, en donde espero realizar y concretar varios proyectos de comunicación. Este grupo empresarial debería cumplir con las obligaciones que asumió en ese contrato, de manera tal que entonces se siga manteniendo el total accionario de las empresas que compran. Exactamente, digo, son obligaciones que están por ser cumplidas, algunas se han cumplido, otras no, pero tienen plazo y yo creo que van a cumplir hasta el 7 de mayo. A partir de ese momento me voy a sentir liberado y voy a desearles el mejor de los éxitos, pero ya no voy a retornar a esos medios de comunicación que fundé hace 25 años y que, bueno, integran los 16 medios de comunicación que desde el año 1967 he venido fundando en prensa, radio y televisión. Vamos a hacer historia entonces. ¿Cuánto dijo? 16 medios. 16 medios de comunicación. 67 es el año en que funda el primer medio. ¿Cuándo llega a Uruguay? A Uruguay, la primera vez. La primera vez, ¿nace en Argentina? ¿Argentina dónde nació? En el Obelisco. En el Obelisco. Porque nací en la calle Rodríguez Peñas, entre Corrientes y Sarmiento, que queda a 4 cuadras del Obelisco. Yo soy nieto del dramaturgo argentino Federico Mertens, el autor de Las de Enfrente, el que China Zorrilla se despidió de las tablas con la obra de mi abuelo, Las de Enfrente. Mi abuelo alojó en su casa a Florencio Sánchez, es decir, la trilogía costumbrista del Río de la Plata en aquel momento la conformaban Gregorio Laferrer, Federico Mertens y Florencio Sánchez. O sea que en ese sentido sí, soy porteño porque nací, pero no creo en las fronteras. ¿Y en qué año se vino a vivir a Uruguay? A los 16 años. 16 años. Yo tengo 5 nacionalidades, es decir, mexicano, porque estuve 10 años en el exilio en México, italiano por mis bisabuelos. Cuando viaja, ¿qué documento presenta? No, presento el uruguayo, porque en Uruguay realicé esos 16 medios de comunicación. Tuve 6 hijos uruguayos, las parejas que tuve son uruguayas. Festeja los goles de Suárez. Festejo los goles de Suárez. Yo creo que uno en rigor no es del lugar donde nace. Además yo creo que los nacionalismos es el último refugio de los canallas. No creo en los nacionalismos, ni creo en las fronteras. Creo sí en otros valores que son superiores a eso. Está como John Lennon, digamos. John Lennon, bueno, no sabía que él decía eso así exactamente. ¿Por qué se vino a Uruguay? ¿Cuál fue la razón de...? Fueron razones familiares y políticas. Yo me vine a los 16 años, era dirigente estudiantil en la Unión de Estudiantes Secundarios. Era una situación, la Revolución Libertadora había derrocado a Perón. El año 55. En el año 55, yo vine de 57. Tenía complicaciones y temas familiares. Bueno, finalmente vine aquí para pasar un verano. ¿Pero los padres eran militantes de algún partido? ¿Eran peronistas? Bueno, mi madre no, mi padre sí, digo. Tenían diferencias sobre eso. Pero más que nada eran mis opciones de militancia estudiantil las que influían en estas cosas. De todas maneras, vine para volver. Aquí llegué, me enamoré, me casé, entré al Bien Público con 18 años, que fue mi primer diario El Bien Público. Era el decano de la prensa uruguaya, fundado por Juan Zorrilla de San Martín. Ahí entré de cronista parlamentario. Fui el cronista parlamentario más joven de aquella época. Qué Cámara de Diputados, ¿no? Era excepcional. Estaba el diputado Wilson Ferreira Aldunate, el diputado
Selmar Michelini, el diputado Arismendi, el diputado Vivian Trías, el diputado, no sé, era la florinata de aquella época, y ahí me formé, ahí comencé a beber lo que era una política. Me llevaban, terminábamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, me llevaban a mi casa porque era el Benjamín, el diputado Ferreira Aldunate, por ejemplo. Fue una escuela magistral que no sé si hoy se podría volver a repetir en esos términos. ¿En paralelo hubo militancia política? Bueno, me afilié a la agrupación Nuevas Bases, que también fue una cantera impresionante de formación política. Fíjese que la integraban Metol Ferré, Roberto Ares Pons, José Claudio Williman, José Torre Wilson, Carlos Real de Azúa. Era, yo creo que la suerte que tuve de haberme iniciado políticamente con esta gente que bueno, no tuvo ningún éxito político, pero sí formación política de primera. Y después estuve con el Partido Demócrata Cristiano en la escisión, el ala izquierda de la democracia cristiana, que se separa de la Unión Cívica, conjunto con Juan Pablo Terra, y estuve acompañándolos un tiempo hasta que decidí que mi misión era ser más un francotirador y no un hombre disciplinado de la política. Y no me equivoqué, porque si hubiera estado en un partido político formalmente afiliado, no hubiera podido fundar esos 16 medios de comunicación que le dieron a la izquierda medios profesionales, porque no existían en aquel momento medios profesionales, eran todos medios partidarios y muy artesanales. Y llegamos a tener tirajes de 100.000 ejemplares, 120.000 ejemplares, es decir, disputándole a la gran prensa, de palmo a palmo, esa hegemonía que era impensable que la izquierda pudiera disputársela, ¿no? Comenzó en el bien público, ¿no? Sí. El bien público tenía una orientación cristiana, católica en su, sí, editorial, digamos. Pero era un diario muy profesional, fíjese que estaba dirigido por Edgardo Sajón, un argentino periodista profesional, por ahí Eduardo Navia, Cienra, que después fue secretario de prensa de Sanguinetti, Romeo Otero, Félix Carrera, todos periodistas profesionales que después fueron a BP Color, que es otro de los diarios donde trabajé, no como director, es decir, yo trabajé en varios medios como periodista. Recién soy designado director en el diario Extra en 1967, y a partir de ahí comienza todo ese periplo de los 16 medios de comunicación. Pero aquel Fasano del 57, el 58, el 59, el 60, estaba cerca de qué orientación política, de la democracia cristiana, de el socialismo, del conservadurismo católico. No, cuando la Revolución Cubana se declara marxista-leninista, años posterior. Sí, yo apoyé la Revolución Cubana desde el inicio, pero desde la izquierda católica, digamos, del ala izquierda de la democracia cristiana. No se olviden que toda la influencia de Camilo Torres, después la teología de la liberación, influyó mucho ese sector. Y Juan Pablo Terra, Eduardo Paisé González, Elvio Moreiro Piegas, Carlos Cámara, todos los dirigentes de aquella época de la democracia cristiana, tenían una posición muy, lo que ahora llaman progresista, que en aquel momento se llamaba una posición revolucionaria desde los principios del carpintero de Nazaret, ¿no? Ese era el meollo de la cuestión, y yo me afilié a eso, y después doy un salto hacia el marxismo, pero un marxismo de raíces cristianas. Es decir, es un híbrido, un Frankenstein. No es tan así, no es tan así. Algún día vamos a poder discutirlo más claramente. Hay muchos principios cristianos que están muy metidos en el democratismo del joven Marx, por ejemplo, en la etapa primera de Carlos Marx.
y eso se ve traducido en cantidad de opúsculos de él, y siendo él un judío ateo, digamos, ¿no? Pero no se olviden que el cristianismo tiene un origen judío. Exactamente. Y en el 67 muere Gestido, asume Pacheco, y aparece el primer diario que dirige Federico Fasano. ¿Fue antes de que muriera Gestido o ya estaba Pacheco como presidente? El diario Extra es un diario de la editorial Juan 23 de BP Color, que sacan un vespertino que en BP Color estuve trabajando bastante tiempo y aún más aspiraba a que ese vespertino yo pudiera pasar al vespertino. Entendieron que no, que tenía que seguir en el matutino, y sacan el vespertino Extra y fracasa estrepitosamente. Y entonces se lo venden al Partido Colorado, al grupo de Segovia, donde estaban los hermanos Fraschini, y hacen un intento importante y también es un fracaso total. Entonces es ahí cuando yo hago una oferta de trabajo profesional, de levantar los tirajes de ese diario, siempre y cuando me den libertad absoluta en los contenidos. Bien. En todo lo demás. ¿Se la jugó como quien? Me la jugué. Me ofrecieron un buen sueldo, yo lo rechacé y dije, no quiero dinero. Quiero... El diario en ese momento vendía 5.000 ejemplares, que en aquel para momento es como ser 500 de ahora, o menos. O menos. Yo dije, no, si supero los 15.000 diarios, me pagan tantas acciones. Si supero cada 10.000, me pagaban acciones. Y sin tope. Bueno, el diario llegó a 80.000 ejemplares, me quedé prácticamente todas las acciones, tenía un costo mínimo de hacerse cargo de las deudas, pero era un diario que recién nacía, es decir, no tenía mucha deuda, simplemente no tenía circulación. Me fue muy sencillo porque fue el momento de mayor confrontación y explotación periodística de aquel momento. Imagínense, en el año 68. Por lo agitadas que estaban las aguas. Todo agitado. Y se puso de punta contra el gobierno de Pacheco. Sí, contra el gobierno de Pacheco, digamos, primero por convicción. Yo siempre califiqué al gobierno de Pacheco como la dictadura constitucional de aquella época. Y bueno, y tengo el récord mundial, figuro en el Guinness de récord de diarios clausurados. Clausurado, ¿no? ¿Cuántos diarios clausuraron del 68 al 73? Diarios, no les sé decir, pero clausura 57. 57. Sí, pero no definitivas, ¿no? Claro. Definitivas fueron, en el caso mío, 5 diarios. 5. Eso fueron definitivas. Ahora, cada clausura era un drama, porque los avisadores no le pagaban. Había que empezar de nuevo después con otro diario. Y después de... Y una pregunta, ¿ahí se endeudó mucho en esa época? Bueno, en esa época los diarios no daban pérdida. Es decir, se vivían por la circulación, por el tiraje. Y dejaban una ganancia por cada ejemplar vendido. Entonces imagínense 80.000 ejemplares, y todo se reinvertía, porque la decisión que tomé es no se retira un solo peso, se reinvierte. Entonces el diario fue creciendo. Ahora, pero pasando raya de 77 a 73, cuando, ¿es negativo o positivo? Es negativo por las clausuras. Por las clausuras fue terrible, digo, porque se perdía todo, había que empezar de nuevo, y además qué hacer con el personal. Un día nos clausuraron porque titulé "Hoy no ocurrió nada", ¿no? Entonces clausuraron por eso, porque estaba prohibido decir lo que había pasado ese día, entonces pusimos eso. Otros días, porque dimos el resultado del crucigrama del diario que nos habían clausurado antes, que no pudimos darlo, lo dimos en entonces vincularon a eso. Fue el periodo más había un seguimiento personal. Sí, y bueno, pero aquel Fasano que llega al vespertino y promete subir el tiraje, ¿no? Imagino un Fasano joven, pujante, se encuentra con su equipo periodístico y dice, bueno,
Estos van a ser los 3 principios periodísticos que vamos a manejar para cambiar la pisada de este vespertino. Y en vez de vender 5.000, nosotros vamos a llegar a las 100.000 de tiraje. Sí, llegamos en algún periodo. ¿Y qué le dice a esa gente? Acá lo que vamos a hacer es esto y lo otro. Bueno, evidentemente el diario Extra, que fue el primero, y después aparecieron los otros, ¿no? A medida que iban siendo clausurados, eran diarios solidarios con el poder. Lo primero que les digo es, señores, periodismo y poder es una pareja de camas separadas. Nunca se van a encontrar. Y incluso cuando después de tantos años bregando por el objetivo de que la izquierda llegue al poder y llega, ese era un gran problema del qué hacer. Pero claro, no es el tema de aquella época. En la misma cama, ¿no? A partir del 2005, ¿o no? No, pero eso si quiere hablamos del 2005. Si quiere hablamos del 2005. Vamos a hablar después de la tanda. ¿Le parece? Exacto. Seguimos en conversación con Federico Fasano, que abandonó el diario La República. Quizás vuelva, quizás no. ¿Va a escribir en algún otro lado? Bueno, a partir del 7 de mayo tengo varios proyectos en donde pienso escribir. ¿Inclusión de La República? La República, en el acuerdo que tengo, puedo escribir cuando quiera, pero yo entiendo que hasta el 7 de mayo, que se cumplen los plazos contractuales y todo, no debo hacerlo, ¿no? Fasano, bueno, lentamente se empieza a enfrentar, bueno, al gobierno de Pacheco Areco, después al gobierno de Bordaberry. En el 72, sentenciado a muerte por el Escuadrón de la Muerte. Sí, el Escuadrón de la Muerte, que ya había asesinado a varios dirigentes militantes tupamaros, me condena a muerte. ¿Se acuerdan mis hijos que al salir del colegio que iban, el liceo francés, salen y estaban pegadas en las paredes de la casa mi rostro, que decía condenado a muerte, ¿no? Aún hoy se acuerdan de eso. Fue por mi participación en el asunto, en el caso Amodio Pérez. El caso Amodio Pérez, en donde yo recorro cuarteles y soy detenido por el coronel Ramón Trabal, más bien secuestrado en mi casa, a las 6 de la mañana, cuando yo me iba a reunir con Amodio Pérez y altos oficiales de las Fuerzas Armadas esa misma noche, y se frustra. Yo estaba haciendo esto por disposiciones de Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, que juntos se reunieron, y otros legisladores del Frente Amplio, Héctor Gutiérrez Ruiz, en donde lo que se me pidió es ir hasta el fondo, hasta descubrir quién estaba atrás del complot. El complot tenía que ver con un golpe de Estado que iba a estallar en diciembre de 1972. Se frustra todo esto y después todos conocemos lo que pasó el 9 de febrero. Y yo denuncio a los militares complotados, incluso en el Parlamento, en sesión secreta del Senado, el senador Dardo Ortiz da los nombres de los complotados y todo lo demás, y son detenidos estos oficiales. Lo único que logré es postergar el golpe de Estado. Se repiten después en febrero del 73. En febrero, y todos los detenidos, los oficiales detenidos que yo denuncié, fueron liberados, todos. Después ya en febrero ya estaban. Pero por eso es lo de la condena del Escuadrón de la Muerte. Bueno, después, ¿no? se va así saltamos varias etapas, ¿no? ¿Tiene que irse primero a México o Argentina? ¿Cómo es el pasaje? Yo me voy 2 días antes del golpe de Estado. No quería irme, me obligan a ir y arrasan mi casa cuando es el golpe de Estado, o sea que me salvé por muy poco. Me voy a Buenos Aires. Ahí termino las materias que me faltaban de Derecho, me recibo de abogado, inclusive trato de que Wilson también lo haga, porque le faltaban 2 materias nada más, que lo hacemos juntos. Wilson dije jamás sería abogado, por principio, y no se recibió. Lo cierto es que estoy en Buenos Aires, luchando contra la dictadura, escribiendo, moviéndome, pero cae Cámpora, viene López Rega, es decir, viene Lastiri,
que es el yerno de López Rega, y bueno, la persecución es muy fuerte hasta que ocurre lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Estábamos desesperados. Yo fui a verlo a Jorge Roulet, que después fue ministro de Alfonsín, que vivía en Las Heras y Ayacucho, en el mismo edificio donde vivía el ministro del Interior golpista, el general Albano Arguindegui. Hablamos con el general Albano Arguindegui hace unas llamadas delante nuestra, hace varias, en una hay expectativa, aunque no sabemos lo que estaba diciendo, pero por ahí nos termina y dice, no se preocupen, el hermano Michelini y Gutiérrez Ruiz están ya identificados donde están, tranquilicen a sus familiares, todo. Yo cuento esto a Matilde y a Chicho Michelini y todo lo demás, y a los 3 días aparecen los cadáveres, y lo denuncio al general Albano Arguindegui en una conferencia de prensa para corresponsales extranjeros, pidiendo que no den mi nombre, dada la situación. Incluso por razones de seguridad me voy de mi domicilio, y al día siguiente al domicilio donde yo estaba, que esa noche no dormí ahí, entra un comando armado. Obviamente no me encuentra. Cuando yo llego, el portero de mudado me cuenta y dice que cree que hay gente ahí arriba, y a partir de ahí me voy a la Embajada de México y salgo legalmente por el aeropuerto, ¿no? Pero aconsejado por ellos, ¿no? Y es ahí que tengo que termina en México. En México. En México fue una experiencia apasionante porque no solo fui cofundador de 2 diarios, el diario 1+1 y el diario La Jornada, que aún existe en México, que es el diario progresista de mayor circulación de toda América Latina, sino que propongo democratizar la democracia, digamos, es decir, democratizar la prensa, la radio y la televisión, y apoyado por la UNESCO, preparo un plan que al presidente López Portillo le gustó y me nombra director general de la Presidencia de la República en México, un país muy chauvinista, donde no hay extranjeros en esos cargos. Fui el primer extranjero que llega a ese nivel, cuento con el apoyo del gobierno mexicano y preparo el plan de comunicación social, que son 30 tomos de 10.000 fojas, y la ley de 550 artículos sobre la reforma de la prensa, la radio y la televisión. Vamos a saltearnos varias etapas porque estamos con poco tiempo, ¿no? Así llegamos a, la fundación de la República, desde la oposición, pues se podría decir así, ¿no? Oposición. Exactamente. Y finalmente llega a la izquierda al gobierno. En el año 2005 se encuentra en una encrucijada, Fasano, me imagino. ¿Cuál va a ser la postura del diario a partir del 1 de marzo de 2005? Fue muy difícil porque luché toda mi vida para que la izquierda llegara al poder. Me comprometí a los 21 años, que ustedes dijeron, a dotar a la izquierda uruguaya de los medios de comunicación profesionales con que jamás soñó contar. Lo logré, y ahora la izquierda al poder. ¿Y ahora qué hacer? Y bueno, me dije a mí mismo, misión cumplida, que otro tome la bandera, porque es muy difícil hacer medios de comunicación apoyando al poder. De todas maneras, mi reflexión fue que la izquierda no tiene el poder. Tiene el gobierno, pero no tiene el poder. El poder económico sigue fuera de sus manos, el poder mediático también, la correlación de fuerzas en los medios es totalmente desigual, y finalmente me convencí que podía seguir ayudando a este proceso, tratar de equilibrar la correlación de fuerzas que se daba y seguir con un periodismo de investigaciones, un periodismo plural, es decir, abierto a todas las corrientes, porque una cosa es mi posición y la posición editorial de los medios que dirijo, y otra es el pluralismo, es decir, las puertas abiertas siempre a todas las posiciones, y cuanto más distintas a las nuestras sean, mejor, porque eso genera gran credibilidad. ¿Pero no se vio beneficiado por ninguna actitud del gobierno de izquierda? Caso concreto, las deudas que tenía con UTE la República. Al revés, me vi perjudicado por el gobierno de izquierda en todas las instancias, cosa que ya lo sabía. Yo el día que ganó
presidente Tabaré Vázquez, reuní a todo el personal, a los colaboradores, y dije, bueno, a partir de ahora la situación se va a agravar, porque es un gobierno de izquierda, y el gobierno de izquierda y nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo. Absolutamente, incluso hemos ganado licitaciones en que nos llamaban a decir, Fasano, no te presentes. ¿Por qué? Y bueno, porque va a venir el senador tal o eso a pedir un pedido de informe, pero si la ganamos en buena ley, si dimos los mejores precios, sí, pero el pedido de informe va a estar, va a ocurrir esto, y después cuando se descubra cómo fue todo, nadie va a hablar de eso. Lo que sí se va a hablar del momento en que nos hemos tenido que retirar hasta de licitaciones por esa concepción que tiene, pero ilegítima. A cualquiera por mucho menos le cortan la luz, ¿no? Bueno, si vamos a hablar del tema de la UTE, hablemos del tema de la UTE. Es obvio que todos los medios que dirigí fueron deficitarios. Todos se mantuvieron en base a endeudamientos, a aportes que he hecho de todos mis bienes. Soy, creo, el único director o empresario que entregó todos sus bienes, porque siempre firmaba yo, Banco República, esto y todo, con mis propios bienes, muchos de los cuales hubo que vender para pagar todo eso. Obviamente hubo un momento en que se le debió a la UTE. Se le debió a la UTE precisamente por esta razón. Pero llegamos a un acuerdo con la UTE, a pagar en una refinanciación, acuerdo que primero se viene cumpliendo y se estaba cumpliendo cuando yo estaba al frente de todo esto. Ahora, si había deuda en UTE, sí, había deuda en UTE, pero no es lo mismo una fábrica de chorizos que trata de que tiene utilidades, que es superavitaria, que tiene fines de lucro, que un medio de comunicación absolutamente deficitario, y digo, como todos los diarios, como todo, incluido el diario El País. Lo que pasa, el diario El País tiene el Gallito Luis, que no es deficitario, pero como diario en sí también lo es. Es decir, son medios que ayudan al precepto constitucional del derecho a la información. Son medios que difunden cultura e información, que es lo más importante que tiene que tener un ciudadano. Si esos medios, además, como es notorio, y lo reconoció la UTE y todo, son deficitarios, lo menos que se le puede hacer es darle un plazo para pagar. No condonación, nunca pedimos condonación de deuda. Nos dieron ese plazo y estamos al día. Y estábamos al día. Aguanta una tanda más, Fasano, y hablamos un poco de la actualidad política. Uh-huh. Seguimos conversando con Federico Fasano Mertens. Quedamos hablando sobre la difícil posición que tenía la República cuando el gobierno lo es tomado por el Frente Amplio. Sí. Y de alguna forma decía que el poder y el periodismo nunca se acuestan en la misma cama y terminan de alguna forma acostados en la misma cama, ¿no? Incluso con algún miembro del gobierno vinculado a la República en estos casi 10 años. No, pero es un amor de camas separadas, un amor platónico. Aún creo que como les explicaba, era importante ante la desigual correlación de fuerzas que hubiera medios de comunicación que abrieran todas sus puertas a todas las posiciones, pero que hicieran hincapié en los grandes temas nacionales desde la óptica de la izquierda uruguaya, que no tiene televisión, por ejemplo, si vamos a considerarlo. Fue una tarea difícil, tratamos de realizarla con inteligencia, sin perder la credibilidad. Yo por lo menos dirigí el medio en serio hasta el 15 de diciembre del 2010. A partir de ese momento ya tuve socios, me hago responsable hasta esa fecha, y si ustedes ven las ediciones del Diario de la República hasta esa fecha, habrán visto que hubo que hacer un juego de malabares y de equilibrio para apoyar el proceso de cambios, a mi modo de ver, inédito en la historia del país en los últimos 180 años, y al mismo tiempo no perder credibilidad y mostrar todas las aristas, facetas y contradicciones que en un proceso de cambio de esta naturaleza se genera. Si no se hace así, no sirve para los objetivos incluso políticos trazados.
Creo que lo logramos hasta determinada fecha y hoy la nueva conducción está tratando de hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es un aprendizaje difícil el que va a tener que sobrellevar, aprender cuál es la realidad uruguaya, cómo se puede ayudar a la izquierda desde un ángulo de apoyo crítico más que de apoyo incondicional. ¿El gobierno, el de Mujica, ayudó de alguna forma a conseguir los nuevos accionistas de la República? ¿Al contactarse con Lloca, por ejemplo? Bueno, yo planteé que después de 49 años, en ese momento de 47 años de dirigir medio de comunicación solo, sin el apoyo de nadie, ni de sectas, ni de bancos, ni de iglesias, ni del poder político, no podía seguir solo con esta tarea. Y manifesté a mis aliados y a la izquierda uruguaya que iba a buscar un socio. Fueron varios los socios que pasaron, pero que no me garantizaban la línea política. Debo reconocer que sí, que a través de dirigentes de la izquierda uruguaya me llega este socio. Que ¿De qué sectores de la izquierda uruguaya? Bueno, digo, hay del MPP. Primero hay confidencialidad en este tipo de cosas, pues la pidieron. Pero no tengo ningún problema en decir que no tanto del MPP o de la KPL, gente de izquierda vinculada directamente al Poder Ejecutivo. Eso fue así, pero lo único que hicieron ellos fue arrimar nombres y después habilitaron la negociación, abrieron, y fue una negociación muy franca, muy clara, en donde lo único que yo condicioné es que la línea tenía que seguir siendo esta. Finalmente, pero hubo gente del Ejecutivo, digamos, arrimándole nombres a Fasano de inversionistas. Gente del Ejecutivo, vinculado al Ejecutivo, sí, obviamente. Es decir, la izquierda está vinculada al Ejecutivo. No, bueno, pero ministro... de organizaciones políticas que dijeron, mira, habla con a ver que creemos que puede garantizar la línea y todo eso. Eso sí, eso se dio. Eso hubo, sí, por supuesto. Además, no tengo ningún empacho. Lo que no voy a dar son nombres concretos, porque para qué involucrarlos. Lo que hicieron pero hubo otros nombres que se dieron también, no este. Lloca es el que me garantizó el mantenimiento de la línea política. Ahora, ¿y por qué me fui? ¿Cuál es la discrepancia? Y bueno, el affectio societatis es algo muy sensible. Si bien la misma línea continúa, hay formas de mostrarla, tenemos diferentes proyectos y formas de hacer periodismo, y finalmente, dos capitanes hunden el barco. Fasano, siempre creí eso. En el 2005, el Que Pasa sacó un informe donde citaban el testimonio del periodista Avelando, que decía que usted le había dicho que no creía que una empresa de izquierda debía tener un sindicato, y ahí mismo también decía que usted tenía una larga historia de represiones sindicales, porque cada vez que se habían tratado de organizarse, ya sea en el año 88, en el 95, habían ocurrido despidos masivos. Bueno, yo creo que es falso, está totalmente descontextualizado. No solo siempre hubo sindicato en el diario La República, siempre lo facilitamos. Ahora, no lo fundamos nosotros, es lo que yo le decía a ellos, y se lo decía a los dirigentes sindicales, ustedes lo que quieren es que yo funde el sindicato, son ustedes los que tienen que fundarlo. Pero no hay al revés, es mejor que haya un sindicato, porque hay interlocutores válidos con los que hablar. Lo que sí dije, y le dije a Velando y a otra gente, es que acá no hay tasa de explotación, acá no hay plusvalía, acá hay pérdidas. Creo debe haber sido el único empresario que le dice a sus trabajadores, asuman ustedes el control de la empresa. Y si no hizo la plata en el periodismo, ¿dónde la hizo? Primero, de México traje bastante dinero y sobre todo contactos importantes y un capital muy importante que fue el capital fundacional del diario La República. Pero además yo esto ya lo he explicado pormenorizadamente, peso a peso, de dónde salió. Fueron todas operaciones inmobiliarias, todas. Yo llego acá y compro una casa en Joaquín Núñez y La Rambla,
en Punta Carreta en $20.000 y la vendí 8 años después, 7 años después, en $350.000. Le hice determinados arreglos. Todo fue así. ¿Tiene un hotel en Venezuela? Porque la casa... No, eso es una garantía que está ahí en proceso, es una garantía, lamentablemente como garantía no es ejecutable, pero yo le vendí a Urnequian una casa importante, que todo el dinero, en varios millones de dólares, todo ese dinero, todo, fue a parar para comprar TV Libre, para comprar la radio 1410 M Libre y la FM, y para pagar las deudas de la República. Pero fue una operación en donde dejó $2 millones de utilidad. Y siempre se pagó hasta el último peso de impuestos. Ahora, algunos dicen, ¿por qué no me dedico a eso? Es que yo no compré eso para hacer un negocio inmobiliario. Lo compré porque era un negocio en sí. Adquirirlo sin dinero, porque la casa que le vendí a Urnequian salió de la plata de la casa que compré en $20.000 en Joaquín Núñez. Digo, y esto es así, está todo documentado, pero ninguna vez el diario La República dio un peso de utilidad, ni la radio, lo sabe la impositiva, lo saben todos, es que no hay ningún diario que deje utilidad. Cuando tenía problemas con sus trabajadores, ¿usted le prohibía a sus periodistas que informaran eso a través de los medios de comunicación? Por ejemplo, no sé, AM Libre, TV Libre. Bueno, no, hay un tema de lealtad mínima. Digamos, los trabajadores no pueden ocupar las instalaciones, pero no pueden ocupar los contenidos. Lo que sí les ofrecía a los trabajadores en múltiples oportunidades, acá tienen una columna, bajo firma pueden decirla y pueden opinar. Lo que no pueden, están en la radio, tomar el micrófono y salir a cuestionar a la empresa que los contrató en el propio nivel, sin autorización. Eso creo que todas las radios, todos los canales y todos los medios de comunicación lo practican. Aún incluso es considerado una causal de notoria mala conducta hacerlo. Yo lo que sí les ofrecí es libertad de opinión bajo firma en cualquiera de los medios de comunicación. Fue el primero en traer a Jorge Lanata al Uruguay, ¿no? Sí. ¿Por qué trajo a un argentino habiendo tantos periodistas buenos uruguayos? Bueno, lo que pasa es que el lanzamiento de TV Libre fue un lanzamiento tenía que ser muy rimbombante, porque fíjense, no era un canal de televisión abierto, era cerrado, pero al mismo tiempo no tenía abonados. Lo que tenía era 70 canales del interior y uno de Montevideo que retransmitía la señal. Entonces teníamos que generar una audiencia desde el vamos, porque si no, no la podíamos mantener, como efectivamente después de un año no se pudo mantener. Y Lanata era un periodista muy polémico, que realizaba buenas investigaciones, y lo traje por su nombre, pero además lo rodeé todo de uruguayo, a Lanata. Los productores de Lanata, Pernas y otros más, eran todos uruguayos. Se fue bastante disconforme de TV Libre. Y se fue desconforme porque él esperaba que esto fuera un gran canal de televisión abierto o cerrado. Dimos lo que pudimos hacer. Obviamente Lanata está acostumbrado a trabajar en los grandes canales y más allá de que él en todos los medios de comunicación que fundó, se fundió y los tuvo que cerrar, y conoce en carne propia lo que es hacer un medio de comunicación y que no sea superavitario. Creo que Lanata tuvo la más absoluta libertad de opinión y de contenidos durante toda su trayectoria en Uruguay, que fue en TV Libre. Después tuvo otras experiencias mucho más lujosas, mucho más opulentas que TV Libre, que era un medio muy sencillo y muy tracción a sangre, y no le fue bien con esas experiencias. Y con TV Libre podrá decir que era un medio pobre, pero lo que no podrá decir es que alguna vez le sugerimos algo en cuanto a contenido. Fasano, usted nos dijo que no le gustaban estas situaciones de verdadero o falso. Pero que no sé ni qué es. Es una parte lúdica del programa, y no le vamos a hacer la excepción a este invitado. Puedo no contestarlo. Sí, no, obviamente. ¿Verdadero o falso, no? ¿El Frente Amplio mantiene intacta la mística del 71? Verdadero. Verdadero.
¿Alguna vez exageró la cifra de la cantidad de gente convocada por las marchas del silencio? No dimos números. ¿No hay clientelismo político en el Frente Amplio? Hay. Rodolfo Nin Noboa fue el mejor vicepresidente de la historia del país en los últimos 37 años. ¿El mejor vicepresidente? No. No. El mejor vicepresidente de los últimos 37. 37. ¿Cuál es el candidato de usted para las próximas elecciones? ¿Qué pregunta es esa? Esta ya no es un verdadero falso, ¿no? Sí, el candidato, obviamente, voy a votar el Frente Amplio y voy a tratar de que se elija el mejor. No tengo en este momento candidato. Ojalá surja un candidato joven, nuevo, pujante, que esa mística de la que me preguntaron, y contesté que sí porque creo que la mayoría la tiene. Pero no todos la tienen porque muchos la han perdido. Por eso la respuesta de verdadero o falso, o sí o no, son limitantes. Son muy limitantes, entonces, pero... Quiero un candidato nuevo, un candidato joven, un candidato... Eso no quiere a Vázquez, entonces. No, es que creo que Vázquez va a ser el candidato y va a ser el que tiene la ganzúa para abrir las puertas del tercer poder frente amplista. No tengo la menor duda de eso. Pero Vázquez acepta, porque no hay otro candidato, pero Vázquez estoy seguro, porque lo he hablado con él, quisiera que surja un candidato joven, pujante, al estilo del candidato chileno, que finalmente no estuvo con la Concertación, Enríquez. ¿Y no va un proceso de foroballizarse el Frente Amplio? Es decir, candidatos veteranos, muy veteranos, que siguen estando ahí arriba, que no dejan que surjan lo de abajo. No, creo que no han surgido, no porque se les ha impedido, no han surgido porque también hay que decodificar a la juventud de hoy, que no tiene los ideales del sesentismo, no tiene los ideales que tenía nuestra juventud, tiene otros, pero esos otros hay que encauzarlos hacia aquellos ideales por los que jugamos nuestra vida, nuestra libertad y todo lo demás, y que es posible hacerlo. ¿A cuál de estos dos candidatos le debe temer más la izquierda? Pedro Bordaberry, estos tres: Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga, Lacalle Pou. Lacalle Pou. Fasano, lo despedimos con una situación límite, como es que es un clásico. Tiene que ponerse en situación. Imagínese esta situación. Aún es director de La República, un periodista entra intempestivamente a su oficina y le dice: tengo una noticia bomba. Rápidamente le explica que tiene unas fotografías que prueban que una importante industria está vertiendo desechos tóxicos al río sin los debidos controles. Sabe que es información relevante y tras chequear los datos decide que será la noticia de tapa del día siguiente. Sin embargo, la soledad de su despacho vuelve a ser interrumpida por un desconocido de traje y lentes negros que pone sobre su mesa un maletín con $1 millón para que la noticia no salga. ¿Qué hace? Tiene tres opciones. A: se niega rotundamente a aceptar el dinero, no construyó su imperio vendiendo información. B: acepta el dinero, lo están comiendo las deudas, ese dinero le podría servir para apuntalar el proyecto que la izquierda necesita para mantenerse en el poder. O C: le dice que es inmoral recibir $1 millón, pero que por 500.000 puede sacar la noticia de la tapa y mandarla para el medio del diario. Pero, perdón, a ver, repítame las tres, porque la última también acepto el dinero. Pero acepta menos. Acepta menos y manda la noticia para un rinconcito, la saco de la tapa. Y la otra acepta el dinero, y la primera... Se niega rotundamente a aceptar el dinero, no construyó su imperio vendiendo información. Bueno, es la primera, lo que pasa es que habría que explicarla. La segunda acepta el dinero porque sabe que lo necesita para poder seguir apuntalando los medios de izquierda que... Sí, pero mire, ¿por qué no acepto el dinero? En primer lugar, si acepto el dinero y tengo al periodista que me trajo las pruebas y todo eso, y esa noticia no sale, es evidente que eso va a generar el descrédito absoluto de todo esto. Habría una cuarta, digamos, ¿no? ¿Sería? Aceptar el dinero y publicar la noticia igual. Federico Fasano, muchas gracias.